Buenos y santos días, República Dominicana. Muy buenos días a todos ustedes que nos ven de lunes a viernes aquí en Matinal. Hoy es lunes 15 de noviembre del año 2021. Muchísimas informaciones durante el fin de semana, algunos que serán expectativas durante esta semana que se inicia. Pero hay mucho teteo y hay también mucha actividad. Nosotros hablaremos de todas estas cosas aquí. Laura Castellanos, Percio Maldonado, Alberto Caminero, un servidor, estarán con ustedes durante estas 2 horas. Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien. Hola, ¿qué hay? Bueno, Bueno, señores, ya llegamos a la mitad de noviembre. La mitad de Ya, noviembre. ¿cómo que estamos? A 15. A 15. Hoy es 15 de quincena, ¿verdad? Sí, quincena. Ok, Para ya. aquellas empresas Lunes que de pagan. Queda un mes y 15 Sí, días. un mes y 15 días. Así ya. es, o sea que ya el año va en una bajadita difícil de detener. Sí. Y para el doble que se está haciendo, se está anunciando para para a nivel de gobierno, para el 5 de diciembre, queda 15 días, 20 días, queda para El doble para gubernamental. el doble gubernamental, sí, porque siempre Porque en el sector privado es hasta el 20 de es diciembre. hasta el 20, 15, algunas 10, empresas 13. más grandes la Sí. adelantan también. Depende, Exacto. pero tienen Sí. hasta el 20, señores, no Exacto. forcen. Sí. Dejen a esa gente tranquila. Sí, Incluso le voy a decir una cosa, a veces cuando lo dan muy temprano, La dan gente un lo problema gasta. porque la gente lo gasta Sí. temprano. Sí, no, es entonces que después hay un rollo. El personal del sector privado, que es el mayor de la fuerza laboral del país, bueno, pues siempre recibe eso hasta el 20 de diciembre, más o menos ahí. Y los empresarios es buscando la forma de que los empleados no reciban ese dinero tan temprano y lo gasten tan temprano y ya están buscando el módico 20% antes que se termine el año. Entonces, así ya el día del 15 al 20, cuando lo reciben, bueno, pues ya lo que tienen es alguna proyección. Aunque hay muchos que reciben eso, el doble sueldo para pagar deudas. Eso Sí. en su mayoría Y siempre miren, son. a propósito del cierre del año, y hemos estado de alguna manera conversando sobre esta recta final y el riesgo, todo el tema del COVID. Veo que el listín trae hoy la información de que los contagios suben como la espuma. Y hace toda una historia de esto. Pero ayer tuve la oportunidad de conversar con el doctor Puello, ahí en el ceremonial del Pabellón de la Fama. Y obviamente entre los temas que conversamos fue el tema del COVID y del contagio. Como ustedes saben, él dirige la plaza, ¿cómo se llama? La nueva plaza de salud que se está construyendo y que... La ciudad sanitaria. La ciudad sanitaria. La ciudad sanitaria. Bueno, él me contaba justamente que el tema se está complicando y me advertía de que parece que hay una mayor agresividad de letalidad de la enfermedad, que es lo que ellos están observando. Por tanto, yo creo que con estas informaciones es válido como para pensar que al menos una buena campaña desde el gobierno y desde los medios que podamos contribuir debería hacerse en esta recta final para que la gente no se haga mucho el loco y comience a trujarse sin mucha advertencia. Es decir, yo creo que este es un periodo delicado porque tal vez si el comportamiento del virus es ese que me señalaba el doctor Puello ayer, y la gente un poco descuidada con el entusiasmo de la Navidad pudiera conseguir ahí tal vez lo que quiere evitar, que sea el contagio La y estadística, en algunos casos posiblemente la muerte. escuchaba la estadística que durante el fin de semana hubo casi 3.000 casos de COVID y que en los últimos 13 días se han producido alrededor de 12.000 casos Sí. de COVID, pero también decía el ministro de Salud Pública que faltarían
aplicar 500.000 dosis, 570.000 dosis para llegar al 70% de los inoculados, que es tienen dos vacunas. De 2 vacunas, sí, para llegar a lo que es la vacunación de rebaño. ¿Cuánto fue que tú decías en estos días? Bueno, Era vamos. 62%, búscalo. Vamos a buscarlo. Creo que se había vacunado como el 62%, faltaba Vamos a ver. casi el 38, 40%. En una dosis hay 6.800.000 y en 2 dosis hay 5.400.000. Sí, eso, ¿qué es eso? Eso no. Mira a ver si tiene ahí el porcentaje. Si sacaron el porcentaje ahí. Vamos a ver. No, nunca le sacan el porcentaje. Pero estamos hablando de que faltan un 1.4 todavía. Por la segunda, no sé, ahí lo estamos viendo en pantalla. Falta mucha gente. Eso es, Sí. y 1.400.000 es como 1.400.000 viritos con 2 patas. Andando, Sí, caminando. sí, la dosis de refuerzo sigue en 1.2, dígase que Exacto. no ha tenido una variación Sí, no ha subido. importante. Muy significativo. Entonces, estamos hablando de un 5.4% de la población, cuando el estimado era 7.8%, pero que en realidad no es 7.8 ya, porque le falta la población de 12 a 18 años. Entonces ahí hay que hablar. Y ahora hay que decir la de 5 a 11. Y ahora faltará esa, cuando eso arranque, que Cuando todavía eso no ha arranque. arrancado. Que- Pero en fin, independientemente de todo, incluso con estos números, cualquiera pensaría que hubiera subido más rápido en las últimas 2 semanas, a propósito de la aplicación de la medida del Ministerio Público, que ya va a cumplir un mes, porque la Sí. aplicación es desde el día 17, 18 de octubre, y la verdad es que la obligatoriedad, que se supone que si bien es cuestionada por muchos, todos reconocemos el efecto colateral de mucha gente que por algún motivo no muy poderoso no se hubiera vacunado, pues evidentemente para evitar un problema va y se vacuna, y eso trajo un pequeño aumento, pero la expectativa hubiera sido que fuera más. Algunos que viajan se tienen que vacunar porque es una obligatoriamente. condición. Pero los que viajan es una población muy Claro. ínfima cuando tomamos Sí. el número total. Pero lo que te quiero decir es que todo el que va a viajar por alguna razón se la tiene que Pero poner. este termómetro con eso no Exacto. se mueve. Pero acuérdate que la gallina, esto lo mueve un público mucho más masivo. que la gallina se llena el buche grano a grano. Bueno, entonces grano a grano, tiene pero que ir. este grano a grano vale. Miren, ayer el ministerio reportó 4 muertes y 1.248 contagios. Uno siempre tiene un poco que tener reserva con estas estadísticas, porque siempre uno piensa que hay como una especie de subregistro y que tal vez las informaciones no fluyen. Pero lo que quiero decir que en este caso, si hay un subregistro, lo único que sirve para alertar que las cosas pueden estar más complicadas que las que uno supone. ¿Verdad? Pero Y tal vez el mejor síntoma de medirlo, cuando uno no tiene mucha confiabilidad en las estadísticas, es la situación de los hospitales, porque ahí es donde se refleja la realidad. Es decir, ahí número que de va- camas, número de UCI. Exacto. Gente que muere, en fin. Que por cierto, el fin de semana murió de COVID-19 Dorín Cabrera, Eso que vi. duró en cama, ¿verdad? Inclusive en cuidados intensivos, duró cerca de un mes, hasta que el fin de semana se anunció sobre su muerte. Colapsó ahí. Colapsó el caso de el COVID-19 se impuso. Son de los nombres sonoros que se está llevando a la pandemia y que con él hay muchos dominicanos que han perdido la vida, más de casi 5.000 muertos por coronavirus. Así es. Ha subido las cifras del contagio diario de 200 y pico, 300 y pico, subió a 700, no llegaba, pero ahora está en 1.200, 1.300, son los casos diarios. Ahora la nueva variante son la Delta y la Mu. Y la MU, exactamente. Así es. Y bueno, eso, y es bueno que lo tengamos claro, eso irá con una tendencia al aumento. Sí. La presencia de gente en la calle está siendo ¿Con muy una? notoria, ¿Tú dices? en aumento. En aumento. Independiente, miren, el por eso- número de vacunados no está moviéndose de forma significativa. Ujú.
incluso con la exigencia de la tarjeta de vacunación. Y de forma paralela, un gran nivel de actividad. Pensemos, por ejemplo, solamente en conciertos. En diciembre Sí. hay un concierto masivo que ya está todo vendido, que es el caso de Aventura. Por lo tanto, y eso es solamente un evento. Pero estemos hablando de que... Ayer Bonje, Ayer reinició Bonje en la zona colonial. Bonje, Bueno, eso fue un meeting ayer. Ayer yo pasé estaba- por la Sarasota, que siempre la pongo como Sí. referencia, y eso daba miedo. Full. Entonces, en fin, y en el malecón no se podía circular prácticamente, Sí. ¿Verdad? por Había- la cantidad de gente Desde las 2 de la aglomerada. tarde. Bueno, la Eso gente era anda, una en el cosa malecón terrible. dirá la gente que anda buscando un poco de aire libre. Sí, respirando. es la realidad, Eh, pero los números, por lo tanto, de alguna manera hay que buscar. Sí. Miren, yo quiero insistir, el gobierno tiene en sus manos la herramienta para aumentar la vacunación. Lo tiene, número uno, a través de los planes sociales, que sigue sin aplicar esa medida, no ha querido explorar ese renglón y no ha querido generar aparentemente ruido político cuando en realidad es una de las herramientas más poderosas que tendría a su cargo porque beneficia a los 1,5 millones de personas y en los bancos- precisamente del perfil donde está más bajo el nivel de vacunación. Y número dos, no han seguido con la práctica de llevar los operativos de vacunación directamente hasta la gente. En su momento, por varios fines de semana, incluso algunos funcionarios que no tenían que ver con el área también se tiraron al figureo, pero la iniciativa de salud pública de ir barrio por barrio, sector por sector, específicamente en aquellos que tengan mapeados con un bajo nivel de vacunación, eso es extremadamente efectivo y sin embargo no se está haciendo. Entonces, quedan cosas por hacer de parte del gobierno, así como decía Percio, grano a grano. Bueno, pues vamos a tener estos operativos de forma más intensa, porque la verdad es que incluso con el efecto de esta medida, que a nivel judicial parece que no va a tener mucho éxito, Bueno, ya el porque TCA rechazó el TCA se fue por la tangente y no se quiso ni siquiera pronunciar sobre el fondo de ese asunto, asegurando que hay una vía más No le dijo, efectiva. presente su tarjeta y déjense de cuenta. Criterio con el cual hay que tener reservas importantes y ya el Tribunal Constitucional tendrá la ocasión de pronunciarse sobre eso, pero la realidad es que un mes después de la aplicación de la tarjeta de vacunación, ya deberíamos ver un número mucho más alto si realmente esa medida va a traer ese efecto Y ahora directo. les pregunto yo a ustedes lo siguiente. En muchos sitios he visto que están pidiendo la tarjeta, pero ¿hasta dónde también estamos siendo suficientemente rigurosos con eso? Porque yo he ido a muchos sitios y no te la piden. Sí. Bueno, mira, Entonces, durante la primera y la segunda semana ahí más o menos te la se notó pedían, muchísimo más, pero las últimas Sí, 2 semanas después yo he solo estado sueltan. en varios Incluso establecimientos. Tú vas a sitio ya y entras, por ejemplo, como supermercado, y ya no te ponen ni siquiera el chin de alcohol, te lo ponen ahí, te lo quieres poner, te lo pones, Sí, eso es así. pero es importante que los protocolos no se desmonten. Porque es que estamos, Salud Pública está tercerizando el control de la vacunación de Sí, esa forma. correcto, entonces yo creo Pero que cuando tú tienes gente es que empieza a importante. tener que devolver clientes Claro. de su puerta, llega un punto Claro, donde dicen, claro. espérate. Sí. No, y además ejercer presión. Y te dije, es una cosa que está muy relacionado con la dinámica económica de las empresas. Y las empresas no pueden tener exclusivamente este tema. Pueden contribuir, colaborar. Ayer, por ejemplo, lo de Bonje, que se reiniciaba, obviamente es un sitio abierto, es en la zona colonial. Estuvo la primera dama, la alcaldesa Y el ministro de Turismo. estuvieron allí. Yo le había prometido a Félix que iba a ir el domingo. Por suerte que no fui. No fui porque la verdad que había mucha gente. Es decir, que así... Había de mucha la gente visita, ahí. sí, había mucha gente. Porque de hecho se anunció en principio que el presidente iba a pasar por ahí. ¿Verdad? Se hablaba de eso, sí, pero no, mandó se a la dijo. primera dama a que lo represente. Sí, se dijo. Pero hemos visto de cómo se ha aperturado todas las actividades comerciales, sociales en la República Dominicana, Y yo creo sin que eso es guardar correcto. el más mínimo cuidado. Yo creo que abrir es correcto. Ahora, lo que no es correcto es pensar que porque estamos abiertos ya todo esto pasó. Sí. Porque, por ejemplo, no es lo mismo
nosotros que venimos a trabajar aquí en la mañana, ¿verdad? O estamos en la noche, o estamos en el día trabajando aquí, que irnos a una fiesta. Es decir, el nivel de riesgo posiblemente crece en la medida en que socializamos más cerca, ¿verdad? Y como siempre digo, a los 3 tragos, la mayoría de la gente se está abrazando. Hasta del virus, ¿verdad? Entonces... Y hasta le dice su compadre. Exacto. Entonces yo creo que por eso he estado diciendo que la fiesta de diciembre, por lo menos, si no la interrumpimos, tenemos que insistir en el mensaje de decirle a la gente, señores, esto no ha pasado ni aquí ni fuera de acá. Y por tanto es importante que usted se cuide en su entorno, que cuide a su familia, a su abuelo, a su papá, a su mamá, porque se le pueden morir. A lo mejor usted creyendo que está de sabroso y que ven papi para acá y ven mami para allá y yo cuando, cuídenlo. Yo creo que hay que seguirlo cuidando, ¿verdad? Tenemos que seguirnos cuidando en términos generales. Yo quiero insistir en el tema de las medidas de parte del gobierno, porque es que todavía estamos en un punto donde, y yo planteo ese punto desde el inicio de la pandemia, desde que se empezó a abrir la actividad comercial, porque mucho más recientemente no se ha abierto de forma adicional la actividad comercial. Lo único que se abrió nuevo en los últimos 6 meses es el sector escolar, que insisto, porque aquí tenemos mala memoria, está en 0.65% el nivel de positividad en ese sector, según la información que dio el mismo ministro de Salud Pública. Porque según suba la positividad y los casos, vendrán quienes le quieran achacar esos aumentos al tema de las escuelas, pero bueno. Lo que pasa es que tú sabes que siempre surge la necesidad de a quién le echamos esta culpa. Exacto, entonces como eso viene por ahí en algún momento, recordar que el nivel de positividad general está por encima del 15% y en el ámbito escolar está por debajo del 1%. Pero más allá de eso, hay un tema en el que yo particularmente he insistido muchísimo. Miren, cuando usted va a cualquier país, usted encuentra un aforo reducido, con una certificación especial en una pared, con una verificación de cuántas mesas, cuántas sillas están habilitadas. Usted encuentra un protocolo donde todo el que entra tiene que limpiarse las manos, todo el que va a agarrar un carrito tiene que estar desinfectado, todo el que va a entrar a un establecimiento sabe que hay una capacidad medida. Y todas esas medidas que aquí las aplicamos a principios de la pandemia, hace meses que se soltaron. Sí, meses. Fíjate, usted va a un supermercado y ahí no aparece alcohol por ningún lado. No, y el carrito usted lo coge si quiere. No, es que no aparece el alcohol por ningún lado. Usted va a otro tipo de establecimiento y tampoco. Usted va a un restaurante y están todos llenos a capacidad. Entonces, parecería que son medidas pequeñas. Laxas que tú dices, bueno, usted la aplica si quiere. Sí. Pero en el sentido de que el gobierno mantenga control de la situación, esas son medidas más importantes, porque en adición, implica, pero es que tiene que haber una supervisión de parte del gobierno en estos temas. El gobierno no puede endosarle a los negocios, controla la entrada y la salida, y yo me desentiendo del problema, porque al final, ¿quién tiene que controlar también esos establecimientos? Y no solamente por el tema de la tarjeta de vacunación, sino de la capacidad de las personas y del mantenimiento de un protocolo es precisamente el Estado. Y aquí no hay un protocolo en este momento. No existe. Se soltó. Mire, no hay una pauta protocolar de parte del ministerio que no sea el tema de la tarjeta. Y este es un punto importante. Ayer yo estuve, les dije en el ceremonial del Pabellón de la Fama, que se hizo ahí en el Salón de la Fama, en el centro de Vinto. Cuando llegué, hicieron mi registro, me ubicaron, me mandaron con una persona, me dijeron dónde iba, me pidieron cédula de vacunación, las cédulas y la vacunación, muy bien. Me pusieron alcohol ahí en esa mesa preestablecida, pero cuando iba a entrar al salón ya de nuevo, porque ahí tú te encuentras con gente, da mano, hace cosas, gente te saluda, y para entrar de nuevo, pues ahí me pusieron alcohol 2 veces. Es decir, que en el trayecto de mi registro y llegar a mi asiento, me pusieron alcohol 2 veces. Y después tuve una tercera porque el doctor pues andaba con su cosita de alcohol en la mano y se puso él, me puso a mí, le puso al viceministro de las Fuerzas Armadas que estaba ahí y no echó alcohol. Es decir, que tuve 3 veces alcohol durante ese acto. Y era un evento sentado tranquilo que uno
no estaba, digamos, arriba del otro. Pero fíjate que había Pero un había un protocolo, control. Y claro. había un mensaje grabado donde se les recordaba a la gente que ese acto estaba controlado por las autoridades, por los protocolos de rigor que tratan de la salud pública, y que debían permanecer con su mascarilla. Es decir, ese mensaje estaba establecido ahí y reiteradamente se colocaba para que la gente lo escuchara. Porque sabes que la gente se para y mueve. Entonces, yo creo que es importante mantener el protocolo, y por eso es importante la campaña, que es lo que yo creo que también no hemos tenido consistencia aquí. Porque, como digo siempre, no es posible cuidar a quien no se quiere cuidar ni quiere que lo cuiden. Porque cuando usted no quiere que lo cuiden y usted lo agarra, usted lo que hace es que suelta la mano y tira. Entonces, hay que insistir en eso. Hay que hacer que la gente sea responsable en el cuidado. Eso es así. Y hay que insistir en que se mantengan los protocolos, sobre Así, todo en ¿no? una época de tanta eso actividad es comercial. Porque y a los protocolo- negocios no le... Mire, porque a los el negocios le cuesta protocolo- más claro. devolver un cliente que tener un protocolo instalado para que entren. Claro. Le cuesta más. Sí, sí. No, Si y usted que- le pregunta a un negocio qué usted prefieren 100 veces tener su protocolo de Sí, entrada sí, establecido sí. y no tener que dejar de entrar clientes. Sí. Entonces, eso no se puede perder, eso es básico dentro de esta dinámica. Además que el protocolo hace un hábito, crea el hábito. Sí. Es más, y cuando crea el hábito, tú mismo procura el alcohol, dame el alcohol que necesites, Bueno, va conmigo. pero de hecho el hábito se empezó a Claro. crear, por eso Sí. es que ahora es tan notorio que usted llega a un establecimiento y Y ni no está hay. la persona, ni está el alcohol, ni está nada, Ni está porque nada. ya viene el momento en el cual tú agarras y sientes la incomodidad de que no estaba lo que te hacía sentir seguro. Claro, así es. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Retornamos en breve.